Lo podemos confirmar, chavales, el Apex de Las Vegas nos está regalando unas noches de auténtica locura, pero lo de este sábado ha sido de otro nivel. Un gancho al hígado de manual para quitarle el invicto a Rafael Esteban y una patada al cuello de lo más polémica que por reglamento debería haber sido descalificación inmediata. ¿Qué está pasando con los arbitrajes de la UFC? Bueno, eso lo veremos más adelante, y es que sí, chicos, venimos de un UFC Vegas 114 que quedará para la historia de las MMA hispanohablantes, con ese debut del español Etcher Sosa y con la actuación de Kevin Vallejos, que logró noquear en el primer asalto a todo un veterano como Josh Emmett. Pero bueno, no nos desviemos, porque aunque este sábado no hayamos tenido representación hispana, tuvimos un sábado con muy buenas actuaciones, la verdad, especialmente la de un nombre que pues os tenéis que apuntar en vuestra libreta de prospectos, y es ni más ni menos que Ethan Ewing. El californiano nos dio un recital de striking espectacular. Se desentendió por completo de la lucha y el grappling para centrarse en ese golpeo preciso, con el que terminó capitalizando con un gancho al hígado que dejó completamente seco al brasileño Rafael Esteban, quitándole el aire y también el invicto de su récord. Pero ojo, que también tenemos que meternos en el barro para hablar de esa polémica entre la pelea de Dione Barbosa y Melissa Gatto. En las repeticiones se ve claro ese golpe al cuello que es bastante ilegal, pero ¿qué creéis que pasó? Pues que Barbosa finalmente ganó por decisión y aquí no ha pasado nada. Vamos a analizar por qué solamente le restaron un punto y qué precedente sienta esto. Y para el final tenemos el bonus track. Para los más jafeteros, vamos a tocar la caótica pelea de Tommy McMillan, el resurgimiento de Alessandro Costa y ese rodillazo de la brasileña Alice Pereira, que con tan solo 20 años ya se ha embolsado 100.000 euros extra, aparte de lo que cobró por la pelea, por el bono de la noche. Así que nada, chavales, bienvenidos a X-Sides MMA, yo soy Cristian y vamos al lío. Bueno, chavales, pues como comenté en la introducción del vídeo, tenemos que pararnos para hablar de Ethan Ewing. Por si no lo tenéis ubicado, os hago un breve resumen sobre el peleador estadounidense. Hizo su debut con la promoción en corto aviso el pasado 15 de noviembre en el evento de UFC 322 desde el mítico Madison Square Garden, y fue un auténtico golpe sobre la mesa, la verdad, ya que Ewing entraba como underdog para las casas de apuestas, y no para menos, porque a pesar de ese corto aviso también se enfrentaba a Malcolm Wellmaker, que traía muchísimo hype por venir finalizando a todos sus rivales en el primer asalto. Previo a la UFC ganó el cinturón interino del peso gallo en la promotora A1C, aunque también estuvo peleando en distintas promotoras como LFA o Cage Warriors. Se viralizó un vídeo de él en redes sociales tras su victoria en UFC 322, donde se le veía días después de la pelea que tuvo volviendo a su trabajo normal como obrero y ovacionado por sus compañeros. Ahora bien, vamos con lo sucedido el pasado sábado, ya que sí, chavales, Ewing lo ha vuelto a hacer. Al californiano le plantaron en el Meta Apex de Las Vegas ante el invicto Rafael Esteban, para comprobar si lo que pasó con Wellmaker en Nueva York pues fue casualidad, fue cosa de una pelea, o si realmente había algo especial en él, y vaya si lo había. Entrando a la pelea vimos que Ewing se tomó el primer asalto con calma, sin precipitarse, pero a la vez generando una presión constante a Esteban, donde se pudo ver claramente quién era el que empezaba a estar incómodo encima del octágono. Esas manos de Ewing empezaron a llegar al rostro del brasileño de manera muy precisa, y Esteban, viendo esa presión, intentó recurrir en varias ocasiones al grappling, y cuando digo a varias me refiero a muchas, de verdad. En el total de la pelea, el brasileño intentó derribar en 8 ocasiones a Ewing, pero la lectura de distancia de Ewing fue perfecta
a la vez que su defensa de derribos. Nos mostró una defensa de derribos muy buena y no lograron derribarle en toda la pelea. Así que otro punto más para Ethan Ewing. El segundo asalto fue una completa cacería de Ewing, donde parecía que ya había leído esos movimientos del brasileño durante el primer asalto y simplemente se dedicó a ejecutar. Conectó un total de 67 golpes significativos de los 109 que intentó en ese segundo asalto, no en el total de la pelea. Y vimos cómo fue desgastando a un Rafael Esteban que ya no sabía muy bien dónde meterse antes de salir a ese tercer asalto. Y es que, haciendo honor al título de este vídeo, Ewing logró coronar la pelea con un gancho al hígado que manda completamente al suelo al peleador brasileño, siendo la segunda finalización por un golpe al hígado dentro de la misma cartelera, que ya os digo que no es lo común de ver. No es ni común ver una finalización por golpe al hígado, imagínate dos. Mi reflexión con Ewing, aunque parezca un poco prematura, es que tiene de sobra para poder meterse en los rankings de las 135 libras si mantiene este nivel que estamos viendo en sus dos últimas peleas, ¿no? Desde que entró a la UFC. Me parece que es un peleador súper completo, donde obviamente es un striker, pero le hemos visto también bastante cómodo en el suelo. Buena defensa de derribos, cardio comprobadísimo y buena IQ de pelea. De verdad que tengo muchas ganas de ver qué será lo siguiente para el peleador de California. En la rueda de prensa le preguntaron si le gustaría una posible pelea ante Alexandre Topuria, ya que comparten división, a lo que no se negó, destacando las habilidades de los hermanos Topuria y el gran reto que podría ser para su carrera. Dejando ya de lado a Ewing, vámonos directos a la gran polémica de la cartelera. En la pelea entre Dione Barbosa y Melissa Gatto vivimos una acción que nos dejó a todos bastante fríos, la verdad. Barbosa le propina una soccer kick, una patada de fútbol, directamente en el cuello de Melissa Gatto, mientras todavía permanecían esos 3 apoyos en la lona. Y chavales, las reglas son claras. Eso es una acción ilegal de manual. Y aquí pues es donde entra el lío y toda la polémica. Tras la revisión, el árbitro consideró que el golpe fue accidental, por lo que dejaron ese tiempo de recuperación a Melissa Gatto, restarle un punto de ese asalto a Barbosa y seguir pues como si no hubiera pasado nada. Sinceramente creo que para la gran mayoría esa acción era descalificación inmediata para Barbosa. Por mucho que se intente justificar como un reflejo por ese intento, ¿no? A lo mejor que tuvo Melissa Gatto de levantarse, la potencia que lleva ese golpe directo al cuello sin posibilidad de defensa es una negligencia técnica brutal. Y para colmo, a pesar de ese punto restado, Barbosa igualmente terminó llevándose la pelea por decisión. Aquí sí que pienso que tanto la comisión como los árbitros deberían de ser mucho más estrictos en estas acciones, ya que la integridad de los peleadores es la que está en juego. Y sí, ambas peleadoras son profesionales, conocen las reglas y también es su responsabilidad pues no cometer este tipo de infracciones, por lo que si alguna en este caso cruza esa línea y más de esa forma tan peligrosa, se tiene que aplicar el reglamento sin excusa. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos con los ganadores de los bonos de la noche, donde tenemos a Alessandro Costa, que logró noquear a su rival de la misma manera que hizo Ewing, con un gancho al hígado que dejó completamente seco a su oponente. Más allá de la finalización, hay que hablar de la tremenda actuación que dio el brasileño afincado en México, y un gancho como el que conectó no viene de la nada, ya que Costa entrena de la mano de Pancho Grasso, tío de la ex campeona Alexa Grasso, con la que por cierto también comparte gimnasio, al igual que Diego López, que también le vimos ahí haciéndole de esquina. Y bueno, vimos a un Alessandro Costa bastante cómodo en el striking durante toda la pelea. Amenazó un par de veces con el grappling e incluso amagó alguna sumisión, pero al final la pelea se decidió arriba. Victoria muy importante para el brasileño, ya que llevaba sin ganar desde mayo de 2024, prácticamente hace 2 años. Vamos ahora con el bono de pelea de la noche y es el turno para Tommy McMillan, el clon versión caótica de Sean O'Malley. Y lo de Suga no lo digo por decir, ya que quitando que ambos se puedan parecer físicamente, ambos comparten gimnasio y también coach de la mano de Tim Welch. El de Montana hizo mucho ruido por su pelea en las Dana White Contender Series, donde por cierto consiguió su contrato con la UFC, remontando ese combate ante David Ngoyan, que no era un rival fácil, y demostrando que tiene corazón de sobra para estar en la UFC, pero
y el talento también lo tiene. Pues sinceramente, si nos ceñimos a lo que vimos en la pelea contra Cecchini, se le vieron bastantes carencias a Macmillan, arriesgándose mucho para conectar esos golpes de poder y sin un orden o planteamiento claro en toda la pelea. Pero al menos esta vez ante el italiano le ha servido para llevarse la victoria, y no solo eso, sino que también se llevó el bono de la noche. No sé qué tan lejos puede llegar Tommy Macmillan si sigue con ese planteamiento de pelea, la verdad. Contra rivales más fuertes creo que lo puede pasar bastante mal, pero eso sí, es entretenido de ver, eso no se lo quita a nadie. Vamos con el último bono, otro de actuación de la noche, y fue para la brasileña Alice Pereira, que no tiene nada que ver con Alex Pereira Poatán, que sí que tiene una hermana que pelea, pero esta no es, esta es otra, ¿vale? Con tan solo 20 años logró la victoria, el bono y uno de los knockouts, en mi opinión, más fríos de toda la noche, con ese rodillazo en el rostro de Cowan que la desconectó por completo, consiguiendo la finalización en el primer asalto. Quitando el knockout en esta pelea, sí que hay cosas que pienso que Alice Pereira tiene que mejorar en un futuro. En muchas ocasiones se la veía algo desordenada en esas entradas para golpear, y también descuidaba bastante su guardia. Pero bueno, creo que también esto es un poco porque pienso que ella misma se confiaba demasiado en esa ventaja que tenía al final de alcance en diferencia a su oponente, y que además con tan solo 20 años pues tiene bastante margen de mejora, así que enhorabuena para la brasileña. Y con esto cerramos el repaso de lo que nos ha dejado este evento de UFC Vegas 115. Una noche que quizá no tenía los nombres más mediáticos, pero que nos ha dejado buenas peleas y buenas finalizaciones. Antes de irnos, quiero saber vuestra opinión sobre la polémica en la pelea de Barbosa. ¿Creéis que el árbitro acertó restando solo un punto, o para vosotros era descalificación inmediata? También preguntas sobre el futuro. ¿Veis a Ethan Ewing metiéndose en los rankings del peso gallo de la UFC? Y también quiero que me digáis qué os está pareciendo estos últimos combates, bueno, más que combates, veladas que estamos teniendo desde el Meta Apex de Las Vegas. ¿Notáis significativamente el cambio con la apertura de más público, o os sigue gustando más los eventos pues en una arena como vemos habitualmente? Bueno, gente, ya sabéis, decidme lo que pensáis en los comentarios sin miedo, y aquí sí que ponemos fin en el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartirlo, suscribiros para ir haciendo crecer el canal y así llegar a más gente. Muchas gracias y hasta pronto.